Hola, buenas tardes, días o noches compañeros y profesora. Mi nombre es Miguel Ángel Aro Pérez y yo les presentaré la cápsula 12, la cual lleva por título Bolivia, desde la Guerra del Pacífico hasta la Guerra del Chaco, de 1880 a 1932. Antes de comenzar con el texto, iniciaré con un breve prefacio. El Estado Plurinacional de Bolivia, o simplemente Bolivia, es un país situado en la región centro-occidental de América del Sur. Está organizado en 9 departamentos y su capital constitucional es Sucre. En la actualidad, el español es el idioma oficial y predominante, aunque 36 lenguas indígenas también poseen el estatus oficial, de las cuales las más habladas son el guaraní, el aymara y el quechua. Bolivia antes de 1880. El colapso de la economía imperial en la década de 1790, los desastres agrícolas de 1804 y 1805, la devastación por las guerras civiles y conflictos internacionales del periodo de la independencia de 1809 a 1825, la desintegración de la Unión Aduanera Imperial y finalmente, después de 1825, el colapso del sistema de reclutamiento de mano de obra forzada, mejor conocida como la MITA, contribuyeron a declinar de la industria minera de la plata. Para la década de 1840, la producción de este mineral era solo la mitad de la que había en la década de 1790. En 1846 se estima que había unas 10.000 minas abandonadas en toda la República. Esto se debió a la incapacidad del Estado y de particulares de introducir capital y maquinaria a mayor escala. Aparte de la minería, las industrias predominantes eran las de tejidos de lana para consumo doméstico o local y las de elaboración de alimentos. En los años posteriores a la independencia, el gobierno quiso desarrollar la industria textil algodonera, pero esto se vio impedido por el gran mercado textil de los ingleses, los cuales ofrecían un algodón mucho más barato. Otro aspecto a tomar en cuenta era la sociedad boliviana, la cual continuaba siendo abrumadoramente rural. Para mediados del siglo XIX, casi el 90% de los 1.400.000 bolivianos vivían fuera de las ciudades. Bolivia estaba en unas condiciones aún peores que las de los inicios de su vida republicana, y todo parecía indicar que las cosas solo podían deteriorarse más. Sin embargo, en la década de 1850, el sector económico de la exportación boliviana, el minero, consiguió un crecimiento estable en la zona del altiplano tradicional y en las áreas del litoral del Pacífico. Este nuevo impulso a la minería fue resultado de una serie de acontecimientos externos a Bolivia. La creciente productividad y la disminución de los costes de la máquina de vapor en Europa y Norteamérica durante la primera mitad del siglo XIX hizo que para los años 1850 y 1860 fuera más barata y más fácilmente disponible la obtención de una máquina de vapor. También el crecimiento y desarrollo de nuevas técnicas en la minería peruana y chilena se extendieron a la industria boliviana. Finalmente, la bajada internacional de los precios del azogue, o mejor conocido como mercurio, mineral esencial para la extracción de la plata, propició la reactivación de la industria minera boliviana. Para finales de la década de 1870, Bolivia era nuevamente uno de los mayores productores de plata refinada. El área de la agricultura comercial también se vio inyectada por un nuevo dinamismo y la puesta en funcionamiento de los nuevos enlaces ferroviarios creó nuevas demandas en áreas anteriormente marginadas. Esto implicó la necesidad de nuevas tierras para el creciente mercado agricultor. Por ello, en 1860, los títulos de propiedad de tierras de las comunidades libres indígenas mayoritariamente fueron impugnados. Para la década de 1870, los blancos y los cholos, y no ese tipo de cholo que estás pensando, no, sino este, nombre con el cual se les conoce a los mestizos, comenzaron a incrementar la presión sobre los títulos de propiedad de la tierra, y sumado al incentivo económico que tenían de por medio, comenzaron un ataque en toda regla contra los dueños de tierras, dando como resultado que el periodo de 1880 a 1930 se convirtiera en la segunda gran época de construcción de haciendas en Bolivia. El panorama general de Bolivia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX nos muestra una nación predominantemente rural y de campesinado indígena, esto a pesar del crecimiento de un sector moderno de exportación y el de desarrollo de centros urbanos modernos. Incluso, la mayor parte de la población no hablaba español, sino que el quechua siguió siendo la lengua predominante, seguido del aymara. Bolivia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El inicio de la guerra con Chile, en el año 1879, más conocida como la Guerra del Pacífico, tuvo como consecuencia de facto el nacimiento de los partidos políticos en Bolivia, debido a la afectación directa que sufrieron los propietarios de minas bolivianos. Para ellos, la guerra suponía una ruptura fatal con sus nuevos recursos de capital en Chile, así como una interrupción grave en el comercio internacional.
El primer partido se agrupó en torno a dos figuras clave: Mariano Baptista, un abogado de las compañías mineras, y Aniceto Arce, el propietario minero independiente más importante del país. Estos formaron un poderoso partido en pro de la paz con Chile, ya que buscaban un final rápido a este conflicto. Por otra parte, su antagonista fue el grupo antichileno y contrario a la paz, dirigido por Eliodoro Camacho. Así, hacia finales de la guerra, en 1884, nacieron los partidos conservador y liberal. Para el año 1884, el ganador de las elecciones presidenciales fue el propietario disidente Gregorio Pacheco, el segundo productor de plata de Bolivia, con Mariano Baptista como vicepresidente. Con esto, iniciaría la era conocida como la oligarquía conservadora, que duró de 1884 a 1899. Durante este periodo, los dos partidos, liberal y conservador, se autodefinieron completamente, mientras los sucesivos gobiernos se concentraban en conseguir un acuerdo con Chile. Cabe destacar que la Guerra del Pacífico entró en tregua con la obtención de Chile del litoral boliviano, perdiendo de ese modo su única salida y conexión al Océano Pacífico. En las elecciones presidenciales de 1888, a pesar de su promesa de no intervención, Gregorio Pacheco influyó en la elección de Aniceto Arce como su sucesor, provocando la reacción violenta por parte de los liberales. La votación en todas las elecciones era abierta y fácilmente controlable por interventores del gobierno central en todos los distritos locales, con lo que las victorias, tanto en la presidencia como en el Congreso, se podían manipular sin ninguna dificultad. La presidencia de Aniceto Arce, de 1888 a 1892, destacó por el comienzo de la construcción del vital enlace ferroviario entre el puerto chileno de Antofagasta y la ciudad de La Paz, que daba acceso al mar por ferrocarril por primera vez en su historia de Bolivia. En 1892, una nueva elección fraudulenta llevó a Mariano Baptista, el ideólogo del Partido Conservador, a la presidencia. El gobierno de Baptista, de 1892 a 1896, destacó por la firma de un tratado preliminar de paz con Chile y favoreció las construcciones ferroviarias. En 1896, Baptista le entregó la presidencia al último de los oligarcas conservadores, Severo Fernández Alonso. Durante su mandato, de 1896 a 1899, comenzó a erosionarse el poder del régimen conservador debido al colapso de los precios de la plata en el mercado mundial. En contraposición, los liberales empezaron a ganar cada vez más fuerza, ya que estaban relacionados con los grupos mineros no relacionados con la plata, y muy especialmente con todos los nuevos grupos de estaño, que aspiraban a desplazar a la oligarquía conservadora. La gran era moderna de la industria de la plata había dejado a su paso avances en tecnología minera, nuevas herramientas mecánicas y de electricidad, y una moderna comunicación ferroviaria, vital para conectar las regiones mineras con la costa del Pacífico. Por ello, cuando colapsó la plata en el mercado internacional, la tecnología y las comunicaciones ya existentes pudieron ser transferidas a otros metales. El agotamiento de las minas de estaño tradicionales en Europa significaría para Bolivia a principios del siglo XX una nueva demanda de dicho mineral, tanto la disponibilidad de transporte ferroviario barato, así como el hecho de que el estaño se encontrara en las mismas zonas que la plata y a menudo en las mismas minas, hizo que el cambio de la explotación de la plata por el estaño fuera relativamente pequeño. Todos estos cambios provocaron una ruptura importante en la escena política nacional. La antigua élite conservadora se vio incapaz de contener el crecimiento de la oposición liberal. Esto condujo en 1899 a una revuelta liberal y regional, en la que la élite de La Paz, mayoritariamente liberal, exigió la autonomía local y el derrocamiento del gobierno conservador. La revuelta de 1899 fue una operación militar bastante amplia y costosa que resultó difícil de ganar para los liberales, llegando a los extremos de solicitar ayuda a las masas campesinas indígenas, los cuales solo fueron utilizados para sanear el conflicto, ya que, una vez culminada la guerra, muchos de los indígenas fueron ejecutados. Así, el nuevo siglo nació con el establecimiento de un gobierno y la creación de una nueva industria minera, aunque cabe decir que los grupos liberales y conservadores tenían bastantes cosas en común. Ambos estuvieron empeñados en la subvención masiva del transporte por parte del Estado, apoyo en la industria minera, el desarrollo de los centros urbanos. También buscaban la destrucción de las comunidades indígenas y la expansión de haciendas. Finalmente, mostraron su indiferencia ante la cuestión de la iglesia, tema que tantos conflictos causó en la mayoría de estados latinoamericanos. Bolivia se abrió al capital extranjero sin ningún tipo de restricción, por lo cual hubo inversiones europeas, norteamericanas e incluso chilenas, y se establecieron cientos de compañías. A pesar de esto,
los capitalistas bolivianos seguirían siendo el principal inversionista del estaño. Ejemplo de ello es el boliviano Simón Patiño, el capitalista más poderoso y el líder de la industria minera del estaño. El primer presidente liberal fue José Manuel Pando, de 1899 a 1904. Su administración es conocida por la pérdida del Acre frente a Brasil en el año 1903 y la firma del Estado de Paz formal con Chile en 1904. El segundo presidente de la era liberal fue Ismael Montes, de 1904 a 1909. Montes tuvo un decidido compromiso con las obras públicas. Por ello, en 1906 obtuvo un gran préstamo de un banco privado de Estados Unidos que permitió a Bolivia completar sus conexiones ferroviarias y se realizaron grandes construcciones urbanas, instalaciones de saneamiento e iluminación, y en general hubo un alto grado de actividad económica. Al igual que en la antigua oligarquía conservadora, Montes se las ingenió para seleccionar a su sucesor, Eliodoro Villazón, de 1909 a 1913, para así asegurar su reelección. Para la segunda administración de Ismael Montes, de 1913 a 1917, el descontento de su propio partido se hizo presente. Sumado a esto, la crisis prebélica internacional provocó la caída de un tercio de las exportaciones del mineral entre 1913 y 1914. Al mismo tiempo, las condiciones climáticas adversas causaron una grave crisis agrícola. El resultado fue la escisión del Partido Liberal en dos grupos independientes, el Partido Liberal y el nuevo Partido Republicano, formado formalmente en 1914, teniendo como principal fundador a Daniel Salamanca. Sin embargo, el nuevo Partido Republicano, a pesar de haberse deslindado del liberal, persigue los mismos ideales, apoyaba a las mismas clases y era sumamente racista, una característica fija que tenían tanto los conservadores, liberales y republicanos. En 1917 entró en la presidencia el sucesor de Montes, José Gutiérrez Guerra, el cual se vio incapaz de mantener el control sobre los republicanos. Con el proceso de las nuevas elecciones presidenciales en 1920, Guerra trató de influir en su sucesor, provocando que el Partido Republicano hiciera una revuelta que terminó con el gobierno liberal. La llegada de los republicanos al poder, el cual mantendrían hasta 1934, produjo un sutil pero importante cambio en el sistema político que se había desarrollado desde la Guerra del Pacífico. La política nacional empezó a evolucionar del sistema bipartidista simple a un sistema multipartidista. Comenzó la organización de los primeros sindicatos obreros en Bolivia, y en este rubro hay que señalar que Bolivia estaba varias décadas desfasada en temas de agitación obrera y organización laboral en comparación a los demás países latinoamericanos. Los años 20 también fueron testigos de las primeras agitaciones del pensamiento marxista europeo, que se iba filtrando a través de los escritores argentinos, chilenos y peruanos. En 1920 se fundaron los primeros partidos socialistas locales. Casi inmediatamente después de tomar el poder, el Partido Republicano, al igual que el liberal, se escindió en dos ramas opuestas. La primera de ellas estaba dirigida por Bautista Saavedra y la otra por Daniel Salamanca. En 1921, Saavedra tuvo el control del gobierno bajo su nueva organización, el Partido Republicano Genuino. En un principio se mostró abierto e incluso mostró apoyo en temas de organización obrera, pero debido a las crecientes agitaciones mineras y la primera huelga general en 1922, retiró su apoyo y reprimió de manera violenta todas las huelgas que acontecieron durante su mandato. Posteriormente, Saavedra, en su búsqueda de la aprobación de Bolivia, negoció un crédito bancario en Nueva York por $33 millones para financiar obras públicas y un banco nacional, provocando que el endeudamiento de Bolivia llegara hasta los extremos. A pesar de sus intentos de controlar a su sucesor e incluso de prorrogar su mandato en 1925, Saavedra se vio obligado a ceder su gobierno al candidato de su propio partido, Hernando Siles. Durante la presidencia de Siles, la economía boliviana comenzó a deteriorarse en un grado alarmante. Esto se debía a que los precios del estaño, después de haber alcanzado su cenit, comenzaba el largo declive hacia la catástrofe de la depresión mundial. Hacia finales de 1928 se desarrolló un estallido temporal de la disputa fronteriza del Chaco con Paraguay, pero Siles, ante el temor del inicio de una guerra a gran escala, negoció en 1929 un acta de conciliación con Paraguay. A mediados de 1930, Siles anunció sus planes de obligar al Parlamento para que lo reeligiera por un periodo presidencial más, pero ante la respuesta negativa de una gran parte de la población boliviana, provocó que en el año 1931 Daniel Salamanca obtuviera el mandato presidencial. Las consecuencias del crack de 1929 golpearon la economía abierta de Bolivia con una dureza sin igual durante el gobierno de Salamanca.
Los precios del estaño bajaron espectacularmente, cayó la producción y los ingresos gubernamentales descendieron drásticamente. Los movimientos obreros comenzaron a atraer la atención nacional con una actividad huelguística cada vez más importante. Pero Salamanca, al igual que Siles o Saavedra, reprimió estos movimientos con dureza e incluso con más violencia que sus predecesores. Ante la gran crisis que envolvía a todo Bolivia y la nula respuesta de Salamanca, en 1931 el Partido Republicano Genuino sufrió una derrota total en las elecciones para el Congreso, el cual cayó en manos del Partido Liberal. Fue entonces que el Partido Liberal, a través de un pacto bipartita formal, se les concedió el veto sobre todas las decisiones económicas. A partir de ese momento, el presidente pasaba a depender de los liberales en todas las decisiones básicas que afectaran a la economía. Salamanca, frustrado por esta decisión, empezó a volcar todas sus energías e impotencia hacia el Chaco en el año 1932, ya que este sí era un asunto que podía manejar. Comenzó a impulsar al ejército hacia un programa de expansivo de exploración y asentamiento del Chaco. En mayo y junio de 1932 comenzó la movilización del ejército boliviano en el Chaco. A finales de junio hubo un contraataque de Paraguay, pero este fue rechazado eficazmente por Bolivia. Aunque en este punto, normalmente, comienza una negociación, Salamanca decidió romper con todos los precedentes e iniciar una guerra a gran escala. Aunque la opinión popularmente liga la guerra del Chaco con un conflicto básico sobre terrenos petrolíferos, el autor nos muestra otra perspectiva del inicio de esta guerra, como resultado de una serie de factores políticos, económicos y sociales que comienzan desde la oligarquía conservadora, pasan por la etapa liberal y culminan con la acción republicana de Salamanca. Después de la guerra del Chaco, se destruyó el sistema político existente en Bolivia desde 1880. Se produjo el colapso del gobierno civil, así como el de los partidos políticos tradicionales. La cuestión indígena, obrera, las tierras y la dependencia económica se convirtieron en la nueva temática del debate nacional. Se puso fin a la expansión de las haciendas que habían durado desde la década de 1880. La ideología radical y la organización obrera pasó de ser incipiente y desfasada a una de las más avanzadas de Latinoamérica. Desde esta perspectiva, la Guerra del Chaco, como la Guerra del Pacífico, supuso uno de los momentos más cruciales de la historia de Bolivia. Eso sería todo de mi parte. Les recuerdo, esta fue la cápsula número 12. Espero que les haya gustado, que hayan entendido muchas cosas, porque realmente la historia de Bolivia es un poco compleja, pero sobre todo que no les haya parecido tan tedioso. Y bueno, muchas gracias por su atención y hasta luego, compañeros y profesora. Gracias.